Buenas tardes, mi nombre es Luis Hernando Imbachi Rojas, estudiante de la Maestría de Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos. En la siguiente presentación de la Guía 2 del curso de Arquitectura de Sistemas de Información, daremos solución a 5 preguntas relacionadas con los sistemas de información en las organizaciones, teniendo como referencia las lecturas propuestas para la presente actividad. Para la primera pregunta, ¿qué problemas puede resolver una buena administración de los datos en una organización? Dentro de los problemas resueltos, London identifica los siguientes: la redundancia e incoherencia de los datos. Se puede ayudar a la organización garantizando que cada ocurrencia de datos redundantes tenga los mismos valores. El sistema de gestión de base de datos desacopla programas y datos, lo que permite que los datos se mantengan por sí solos. La dependencia de los datos del programa. En este problema, la descripción de los datos utilizados por el programa no tiene que especificarse en detalle cada vez que se describe un programa diferente. En el problema, la inflexibilidad del procesamiento. Ayuda a que el acceso y la disponibilidad de la información aumentaran y los costos de desarrollo y mantenimiento del programa se redujeran, porque los usuarios y programadores pueden realizar consultas ad hoc de la base de datos para muchas aplicaciones simples sin tener que escribir programas complicados. En el problema de la seguridad de la deficiencia de los datos, el sistema de gestión de base de datos permite a la organización administrar centralmente los datos, su uso y seguridad. Para la incapacidad de compartir datos entre aplicaciones, ayuda a que el uso compartido de datos en toda la organización sea más fácil, porque los datos se presentan a los usuarios como si estuvieran en una sola ubicación en lugar de fragmentarse en muchos sistemas y archivos diferentes. El desperdicio de los recursos de almacenamiento y los problemas de integración de datos. Mediante la integración de los datos es la única base de datos interrelacionada. ¿Cuáles son las capacidades necesarias que debe desarrollar una organización para el desarrollo de información de valor para las organizaciones? Entre las capacidades tenemos la capacidad de desarrollo, que identifica y analiza las fuentes de datos más importantes de la organización, los flujos de datos, los procesos que originan y los lugares en los que se archivan para identificar la arquitectura de datos. Tenemos la capacidad de apoyo de los procesos, que identifica, clasifica e incorpora los datos e información a la ejecución de los procesos principales de la organización. En la capacidad de realizar una arquitectura de datos. Permite la interoperabilidad de los datos y que se pueden tratar los datos en diferentes formatos y en múltiples ubicaciones, pues la forma en que las empresas almacenan, organizan y administran sus datos tiene un enorme impacto en la efectividad de la organización. En la capacidad de actuar con eficacia entre los programas y aplicación y los archivos de datos físicos. En la capacidad de permitir a una organización centralizar los datos, gestionarlos de manera eficiente y proporcionar acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicación. También en la capacidad de liberar al programador o al usuario final de la tarea de comprender dónde y cómo se almacena realmente los datos, separando las visitas lógicas y físicas de los datos. Y también incluye capacidades y herramientas para organizar, administrar y acceder a los datos de la base de datos. Lo más importante son sus lenguajes de identificación de datos, el diccionario de datos y el lenguaje de manipulación de datos. ¿Qué herramientas tecnológicas puede apoyar el desarrollo organizacional y la toma de decisiones? Tenemos tres columnas. En la primera columna, herramientas de desarrollo organizacional. Para los sistemas de escritorio como Microsoft Access, emplean la herramienta SQL, además de proporcionar su propio conjunto de herramientas de creación de consultas de Microsoft Access, fáciles de usar
para consultar bases de datos y para organizar datos de bases de datos en informes más pulidos, y herramientas para crear plantillas de entrada de datos, informes y desarrollo lógico para procesar transacciones. Para mainframes grandes y pequeños de rango medio están el BD2, el Oracle Database y Microsoft SQL Server, que emplean la herramienta SQL para recuperar la información que necesitan de la base de datos. De código abierto está el MySQL. Otra herramienta es Crystal Reports, en un generador de informes popular para grandes sistemas de base de datos corporativos, aunque también se puede utilizar en Access. En la segunda columna tenemos las herramientas para la toma de decisiones, y que en esta columna tenemos que tener en cuenta o en claro el término de Big Data, que describe los conjuntos de datos con volúmenes grandes de información que están más allá de las capacidades de los sistemas de gestión de base de datos típicos para capturar, almacenar y analizar. Entre estas las herramientas para facilitar el análisis de la Big Data, algunas están disponibles como servicios en la nube. Entre estas tenemos los almacenes de datos y Datamars, el Hadoop, la computación en memoria y las plataformas analíticas. En la tercera columna tenemos las herramientas analíticas de software para consultas e informes de bases de datos. Entre estos está el procesamiento analítico en línea y la minería de datos, que cuenta con la minería de texto y la minería de sitio web. ¿Por qué es necesario desarrollar e identificar políticas de tratamiento de datos para el manejo de la información producida en una organización? De acuerdo con London nos dice, la configuración de una base de datos es solo el comienzo. Es necesario para poder asegurarse de que los datos de su negocio sigan siendo precisos, confiables y fácilmente disponibles para quienes lo necesitan. Su empresa necesita políticas y procedimientos especiales para la gestión de datos. Es necesario porque una política permite especificar reglas de la organización para compartir, difundir, adquirir, estandarizar, clasificar e inventar información. Establecer procedimientos y responsabilidades específicas, identificando que usuarios y unidades organizativas puedan compartir información. Permite la planificación de datos, la supervisión del diseño de bases de datos lógica, el desarrollo del diccionario de datos y el monitoreo de cómo los especialistas en sistemas de información y los grupos de usuarios finales usan los datos. Por último, sirve para gestionar la disponibilidad, usabilidad, integridad y seguridad de los datos empleados en una empresa, con especial énfasis en promover la privacidad, la seguridad, la calidad de los datos y el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales. Describa un ejemplo en el que la información permite realizar la toma de decisiones adecuada para el desarrollo de una ventaja competitiva. Un ejemplo que se tiene es la información relacionada con un destino concreto por parte de un tour operador. Cuando los viajeros compran tickets o paquetes de viajes, combinación de viajes generalmente en un avión y hotel, estos pueden percibir el servicio o producto como diferente del otro proveedor cuando están consultando las opciones existentes en un sitio web. Es una diferenciación basada en la información suministrada por el sistema de información, que asegura la viabilidad de la información gracias al uso de diversos recursos, entre ellos las tecnologías de la información. En este caso, la información permite tomar decisiones a la organización, como la posibilidad de ofrecer información personalizada según las necesidades del viajero, de forma en que el cliente recibe un servicio personalizado y diferente de lo que podrían ofrecer otros mayoristas de viajes que no lo hicieron. O incluso está ante un nuevo servicio entendido como un conjunto completo.
La ventaja competitiva del mayorista respecto a los competidores para la acción estratégica anterior, que incluye los sistemas de información, dependería lógicamente de la intensidad de la innovación realizada. Es decir, esta ventaja duraría más o menos en función de su nivel de cambio en los procesos internos y la asimilación de la organización. Además, el impacto en el sector antes de ser copiada por los rivales. Tenemos las referencias bibliográficas de las lecturas. Muchas gracias por su atención.